Buenas tardes, grupo de física y química de cuarto de ESO. Voy a seguir con los ejercicios de presión y fluidos. Voy a hacer ejercicios de hidrostática. La teoría está en los apuntes, que voy a ir explicándola conforme hago los ejercicios para que sea más entretenido. Bien. El primero es, la consulta de la presión atmosférica en la prensa da como dato para el día de hoy un valor de 1010 milibares. Expresar la presión en hectopascales, milímetros de mercurio y atmósferas. Bien. Me dicen 1010 milibares, que tengo que expresar en hectopascales, milímetros de mercurio y atmósferas. Bien, lo que tenéis que saber es lo siguiente, que una atmósfera son 101.325 pascales, voy a hacerlo más grande, 1,013 bares y 760 milímetros de mercurio. Esto es lo que hay que saber. Si a partir de aquí sacamos todo. Como todo está relacionado con una atmósfera, voy a pasar los 1010 milibares primero a atmósferas, ¿vale? Entonces, 1010 milibares por 1000 milibares, o sea, 10 al cubo milibares, que es un bar, se puede poner con una B o así, un bar por 1,013 bares es una atmósfera. Y esto es 0,997 atmósferas, si lo hacéis, ¿vale? A partir de aquí lo demás, me piden en milímetros de mercurio, ¿no? Pues 0,997 atmósferas por una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. Y esto creo que daba 757,7 milímetros de mercurio, creo, pero bueno, lo hacéis con la calculadora, lo que se haga. Vuelvo a coger las atmósferas, 0,997 atmósferas por... Ahora me piden en hectopascales, pues voy a pasarlo a pascales. Una atmósfera, que son 101.325 pascales, y yo sé hecto, o sea, 100 pascales es un hecto, que me quedó un hectopascal, ¿vale? Y esto tiene que dar 1010 hectopascales, porque los hectopascales es lo mismo que milibares, ¿vale? Creo que me daba 1010,2 o algo así, pero eso es por los decimales que fui como cogí pocos decimales, redondeé por arriba igual en algún caso, y por eso, pero bueno, sale, si cogéis todos los decimales, sale exactamente milibares, es lo mismo que hectopascales. Y ya estaría hecho el primer ejercicio. Segundo ejercicio, calcular la presión hidrostática que existe en un punto situado a 50 metros bajo la superficie del mar, sabiendo que la densidad del agua del mar es 1,03 gramos por centímetro cúbico. Bien. Vale, entonces imaginemos que esto es el nivel del mar, o sea, por ejemplo, Gijón, la playa, aquí Gijón, y luego, bueno, hay una caída, esto todo es el mar, y me piden que calcule la presión en un punto situado a 50 metros. Imaginemos que estos son 50 metros con respecto al nivel del mar, esto sería la altura al nivel del mar. Aquí hay una profundidad, voy a ponerlo desde la superficie a ese punto de 50 metros. Vale, aquí es donde ya vamos a utilizar una ecuación de hidrostática. Hasta ahora visteis que presión es la fuerza por unidad de superficie. Vale, cuando hablamos de un fluido, la presión que ejerce un fluido en un punto sobre un cuerpo, por ejemplo, si hay un submarinista,
sentiría esa presión, la presión la que vamos a calcular nosotros para 50 metros. La presión que ejerce un fluido es consecuencia de una columna, o sea, de la columna de agua que tienes encima para hasta ese punto, ¿vale? Es tú cuando haces submarinismo, por ejemplo, y bajas 50 metros, si bajaras, que pocos lo bajan, la presión que ejerce el agua es consecuencia de la columna de agua que tienes encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa columna de agua tiene una masa y por lo tanto ejerce una fuerza sobre ti que es el peso de dicha columna, ¿vale? Entonces, el peso o sea, ejercería sobre dicho punto una fuerza que es el peso de la columna de agua. El peso de la columna de agua es la masa de toda la columna de agua por la aceleración de la gravedad. Y la masa no la sabemos, pero en este ejercicio nos dan la densidad. Y sabemos que la densidad, voy a poner un color más guapo. La densidad de un líquido es, bueno, de un cuerpo es masa entre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a volumen por densidad. Si juntamos estas dos, tenemos que el peso es igual a volumen por densidad por aceleración de la gravedad. Bien, si es una columna de agua, por ejemplo cilíndrica, podemos suponer que es una columna cilíndrica que ejerce una fuerza peso sobre un punto o sobre un cuerpo, si ponemos ahí por ejemplo una moneda, lo que sea. Esa columna de agua, su volumen, el volumen de dicha columna de agua, el volumen de un cilindro es superficie por altura, o sea, superficie de la base por altura, ¿vale? El volumen, superficie de la base por altura. Al ser un cilindro, la superficie de la base es pi r cuadrado, porque es un círculo, es la superficie de una circunferencia. Pero no nos quedamos con eso. Entonces, el peso, dijimos que era volumen por densidad por aceleración de la gravedad. Y ahora mismo he dicho que el volumen es superficie por altura. Entonces con esto tenemos que el peso, la fuerza de peso, va a ser igual a superficie, altura, densidad, aceleración de la gravedad. La presión, que es fuerza por unidad de superficie, la fuerza es el peso que ejerce la columna de agua por unidad de superficie, y el peso que acabamos de calcular, que es superficie, altura o profundidad, bueno, si está sumergido en un cuerpo, densidad por aceleración de la gravedad por unidad de superficie. Entonces, unidad de superficie se me va y me queda que la presión es igual densidad por gravedad por altura. ¿Vale? Si queréis poner la densidad como una D minúscula también vale, ¿eh? Esta es una ecuación, es otra forma de expresar la presión que se utiliza más habitualmente cuando queremos calcular la presión de una columna o sea, la presión de un fluido que ejerce sobre un cuerpo en el que está sumergido en dicho fluido. Si tú sumerges un cuerpo en un fluido, va a soportar una presión y es más fácil, se calcula con esta ecuación. Podría calcularse como fuerza entre superficie, pero se utiliza esta. Si no tenemos, según los datos que nos den, valdrían las dos, pero esta es otra ecuación posible. Entonces aquí nos dicen que es un cuerpo que se encuentra a 50 metros de profundidad, o sea que el H son 50 metros, G es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y me quedaría la densidad, que me la dan, pero en unidades me dicen que es 1,03 gramos por centímetro cúbico. Para que me quede la presión en pascales, tengo que pasar todas las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, esa densidad de 1,03 gramos por centímetro cúbico, hay que pasarlo al sistema internacional. 10 al cubo gramos es 1 kilogramo. Y un metro cúbico, 10 al cubo decímetros cúbicos, 100 al cubo centímetro cúbico es 1 metro cúbico. Entonces,
centímetro cúbico con centímetro cúbico, gramo con gramo, y esto queda 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la presión ejercida en dicho punto es 1030 kilogramos por metro cúbico por la aceleración de la gravedad, que era 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que son 50 metros. Y eso te sale 504.700. Si miráis las unidades, metro por metro, metro cuadrado arriba, metro cúbico abajo, te quedaría metro abajo y segundo al cuadrado abajo y kilogramo arriba. O sea, quedaría kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Son unidades del sistema internacional. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. Por lo tanto, kilogramo entre metro por segundo al cuadrado equivale a pascales. Entonces podríais, si utilizasteis unidades del sistema internacional, podéis decir directamente pascales. Lo podéis pasar a hectopascales, 5047 hectopascales, que queda mejor porque es un número bastante grande. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio. En un tubo de ensayo de 1,5 centímetros de diámetro hay 4 centímetros de profundidad de agua y 2 centímetros de aceite. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la de aceite 0,75. Determina qué sustancia se encontrará por encima de la otra. O sea, la sustancia con mayor densidad es más pesada y por lo tanto va abajo. Es decir, el agua estaría a mayor profundidad más abajo y el aceite flotaría sobre el agua por ser menos denso. Menos denso, más ligero. ¿Vale? Me piden la presión en la superficie de separación de los dos medios. Bien. Voy a dibujar el tubo. Es un tubo cilíndrico. Vale, donde tenemos 4 centímetros de agua, de profundidad de agua, voy a ponerlo por ejemplo hasta aquí, esto todo que sea agua, 4 centímetros, que es 0,04 metros. Bien. Y 2 centímetros de aceite. El aceite ya dije que quedaba arriba. Entonces voy a dibujarlo. Y tiene un largo de 0,02 metros. Vale. Me dan la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, que si lo pasáis a unidades del sistema internacional, la densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la del aceite son 0,75 gramos por centímetro cúbico, o sea, la densidad del aceite 750 kilogramos, por metro cúbico. Bien, y lo primero que me pregunta es, bueno, me dicen que el tubo tiene 1,5 centímetros de diámetro. O sea que el radio es 1,5 centímetros, que es 0,015 entre 2. O sea, el radio 0,0075 metros. Déjame mejorar el del tubo. Bien. Claro, estos son columnas de líquido. El aceite es una columna de líquido y el agua lo mismo, ¿vale? Es una columna como si de líquido de forma cilíndrica. Bien. Entonces, luego me piden la presión en la superficie de separación de los dos medios. La presión
en esta zona, aquí, justo ahí. Ahí. La presión. Entonces, la presión en este punto, en la superficie de separación de los dos medios, depende. O sea, ¿quién ejerce presión en ese punto? El aceite es el que está encima y el que empuja, el que ejerce una fuerza sobre dicha superficie, la empuja, ¿vale? Aquí digamos que va a haber una fuerza que es el peso del aceite que empuja hacia abajo. Entonces, pero solo el aceite, el agua ahí no interviene. Entonces la presión ejercida es consecuencia del aceite. Acordaros que la presión es densidad, aceleración de la gravedad por altura. Ahora pongo la densidad con D minúscula para que os sea más fácil. Va a ser la densidad del aceite, que eran esos 750 kilogramos por metro cúbico por aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros segundo al cuadrado, por la altura o profundidad, que es 0,02 metros. Entonces aquí tenemos una presión 750 por 9,8 por 0,02 de 147 pascales. En el apartado C me dicen el valor de la presión a 4 centímetros de profundidad, es decir, más o menos como por aquí, a la superficie donde se encuentra a 4 centímetros de profundidad, aquí, la presión en este punto. Entonces, claro, aquí tenemos 2 centímetros de agua que ejercen una fuerza, porque tienen un peso, y otros 2 centímetros de aceite que también ejercen una fuerza porque están sobre la columna de agua. Esto es como si yo ejerzo una fuerza contra el suelo, pero si yo pongo a mis hombros a otra persona, el suelo siente la fuerza de la masa de las dos personas juntas, el peso de cada una de ellas, ¿vale? Entonces aquí la presión, la ecuación que conocemos de siempre, la presión es densidad por aceleración de la gravedad por altura. Pero en este caso no podemos utilizar esta ecuación porque los líquidos tienen distinta densidad. Entonces, para resolver esto, vamos a utilizar la ecuación de presión es fuerza por unidad de superficie. La fuerza es el peso de la columna de agua, perdón, por unidad de superficie, no por masa. El peso de la columna de agua por unidad de superficie, y acordaros que peso es mg, unidad de superficie. Sería la masa del aceite más la masa del agua, todo ello por la unidad de superficie, que está en una superficie cilíndrica. Entonces, ¿cómo calculo la masa del aceite? Voy a coger el color que elegí para el aceite. Acordaros que la densidad es la masa entre el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la masa del aceite es igual a la densidad del aceite, que son los 750 kilogramos por metro cúbico, por el volumen del aceite. El volumen del aceite es el volumen de este cilindro de fluido. En este cilindro de fluido tenemos el volumen es superficie por altura. Tenemos una altura de 0,02 metros y la superficie es la de una circunferencia, que es pi r cuadrado. Entonces, ahí no puedo escribir. Voy a escribir aquí. A ver, vale, la masa es la densidad por el volumen, y el volumen es superficie por altura. O sea que la masa del aceite, estos 750 kilogramos por metro cúbico, no voy a poner unidades ahora, por la superficie, que es esta circunferencia de aquí. Voy a borrar este otro para no confundir, que ahora parece que sí me deja ver. Bien, superficie es pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 0,05
0,0075 metros al cuadrado. Hay que poner unidades del sistema internacional. 750 que multiplica pi por 0,0075 al cuadrado por altura, que son 0,02 metros. Me sale un volumen, una masa de aceite, 750 por pi por 0,0075 al cuadrado por 0,02 me salen 2,65 por 10 a la menos 3 kilogramos. La masa de aceite, ¿vale? Porque esto tiene que ser, esto sale la unidad en kilogramos, porque estamos en unidades del sistema internacional. Vale, para el agua lo mismo. Masa del agua es densidad por la densidad por el volumen que ocupa el agua, la columna de agua, que son otros, como me pide la presión a 4 centímetros de profundidad, son 2 centímetros de aceite y 2 centímetros de agua. Entonces, en este caso, la masa de agua es la densidad del agua, que eran los 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen de agua, que es lo mismo, pi por 0,0075 al cuadrado por 0,02. El volumen ocupado es el mismo, porque tanto en el caso del aceite como en el caso del agua son 2 centímetros de volumen del tubo lo que ocupan, ¿vale? Y esto me sale 3,53. 3,53 por 10 elevado a menos 3 kilogramos. Bien, entonces volviendo a que presión es fuerza por unidad de superficie. En este caso la fuerza es el peso de la columna de líquido que tiene encima, y el peso es m por g por unidad de superficie. Pero ¿qué masa tenemos? Tenemos masa del agua más la masa del aceite por la aceleración de la gravedad por unidad de superficie. Entonces, la presión ejercida por esa columna de fluido, mezcla agua, mezcla aceite, es 2,65 por 10 a la menos 3 kilogramos más 3,53 por 10 a la menos 3 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros segundo al cuadrado por unidad de superficie. Y la superficie es esa circunferencia del cilindro que dijimos que era pi por el radio al cuadrado. Vaya, bueno. Me quedó esta ñ aquí, tío. Bueno, pi. Bueno, me faltaba, tío. Ahora ya. Pi por el radio, que es 0,0075 al cuadrado. Eso era la superficie. Entonces, si hacemos esto, me sale una presión de 342,96, que voy a poner 343 pascales, mayor que la que hay en el punto que está más arriba, lo que es lógico, que eran 147 pascales. Por lo tanto,
Es un resultado lógico, 343 pascales. Pues muy bien, hasta aquí, continuamos en otro vídeo.